Buenos días, amados. Que Dios me los continúe bendiciendo. Amada iglesia, restauración y vida, gloria al Señor. Estamos una vez más aquí para instarte a buscar la presencia del Señor en el nombre de Jesucristo. Esta oportunidad que Dios nos está brindando de estar en nuestros hogares en esta cuarentena es precisamente para glorificar su nombre en nuestros hogares, para levantar altar en nuestros hogares, para tener esa armonía familiar con nuestros hijos, con nuestros esposos en el nombre de Jesucristo, y asimismo los esposos con las esposas. Qué lindo es el Señor. El Señor es maravilloso. Nunca se equivoca. Él todo lo tiene bajo su perfecto y divino control. Así es que no tengas ningún tipo de temor de nada de lo que está aconteciendo. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y siempre Él hace todo para mejor de sus hijos. Amén. De su pueblo. Para preparar, para que su pueblo se prepare y esté listo para la partida con Él en ese rapto maravilloso. Porque todas las iglesias hoy, todo el pueblo cristiano hoy está buscando al Señor, porque viene un rapto. Amigo, amiga que nos oyes, viene un rapto. Nos vamos a ir a un abrir y cerrar de ojos. Por favor, te rogamos que te arrepientas delante del Señor, reconozcas tus errores, tus fallas, tus pecados, y vamos a ver la gloria de Dios juntos. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana, pues yo les invito a buscar en sus Biblias, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, lo que les acabo de decir. Que cuando digan paz y seguridad, que entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por eso es necesario, ¿verdad?, hacer un alto en el camino. Dios nos está pidiendo un alto en el camino y ver los acontecimientos. Observar todo. Dios siempre hace las cosas perfectas, nos va hablando poquito a poco. Es demasiada su misericordia para tanto pecado que hay. Él, sin embargo, está allí esperando que nosotros nos arrepintamos y busquemos su rostro. Y dice el Señor, el 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. A esta carta Pablo se la estaba dirigiendo a un pueblo que se había arrepentido. Pero hoy es oportunidad para ti, amigo y amiga, que nos escuchas, que nos oyes, que te arrepientas tú también, que entres a ese cuerpo, porque Dios lo que más desea es eso, porque Él murió por la humanidad. Pero solamente hijos somos los que los recibimos y creemos. Si no, búscalo en Primera de Juan, capítulo 1, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, ¿verdad? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y te da unas recomendaciones. Pablo aquí dice: estad siempre gozosos, y más en este tiempo que es la venida del Señor. Viene a buscar a su pueblo santo. Amén. Dice: sin arruga y sin mancha, dice el Señor. Es su novia la que viene a buscar. Y dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, hermanos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal.
Que Dios me les continúe bendiciendo ricamente. Vamos a dar gracias a Dios por su santa y divina palabra. Bendito Dios y Padre celestial, en esta hora te adoramos, te exaltamos. Nos humillamos delante de tu santa y divina presencia, Padre mío, y te pedimos perdón por la humanidad, perdón por ese pueblo, Padre mío, que no te conoce. Perdón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdón por nuestros gobernantes. Perdón por todos aquellos, Padre mío, que están en eminencia. Perdón por tu pueblo. Oh, Samaya. Oh, Espíritu Santo de Dios, bendice, bendice, bendice a tu pueblo, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos misericordia para este tiempo, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por tu santa y divina palabra, que nos recuerda, Padre mío, los hechos y cómo debemos andar, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, se va todo temor, se va todo miedo, se va todo pánico en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios de gloria, y rodea a tu pueblo con tus ricas bendiciones, Señor. Gracias, mi Rey, porque nos gozamos, porque estás pronto a venir a buscar a tu iglesia, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, mi Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alcánzalos tú y métete en cada hogar, Señor, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, y ahora mismo con nosotros nuestro amado pastor Wilfredo Villarruel. Que Dios me los continúe bendiciendo ricamente. Alabado sea el nombre de Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tengan todos un buen día. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Estamos aquí pues desde este canal de YouTube para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy es un día bueno, un día excelente, y primeramente quiero decirles pues que estamos observando como moradores de la tierra, estamos observando eventos que se tienen que dar en este último tiempo porque estamos viviendo los tiempos proféticos. Entonces, estas cosas que nosotros estamos viendo es el cumplimiento de todas las señales que el Señor describió y nos reveló en Mateo 24. Hay muchas señales allí que ya se han dado y otras que están justamente dándose en estos momentos, y una de ellas es el caso de las pestilencias. Bendito Dios. Entonces, estos son eventos pues que se están dando como cumplimiento de lo que está establecido en este último tiempo, en el cual pues se acerca la venida del Señor. Y bajo esa situación, pues la humanidad debe buscar el rostro del Señor. La pastora hablaba en este momento y leía, y resaltan las palabras arrepentimiento y también salvación. Bueno, de eso se trata el Evangelio. Yo quiero traerles hoy una palabra que está en el libro de los Hechos para aclarar pues algunas cosas que tal vez usted no sabe, querido amigo. Y a través de esta enseñanza, usted podrá entender lo que significa el arrepentimiento, lo que significa la salvación, por qué el hombre debe buscar a Dios, por qué el hombre debe arrepentirse, de qué tiene que salvarse el hombre. Entonces voy a leer una palabra que está aquí, que formó parte de la predicación de los apóstoles después que el Señor ascendió a los cielos. Vino el Espíritu Santo de Dios, los bautizó con poder, y en cumplimiento de esa palabra, ellos pues comenzaron a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La lectura está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Dice allí la palabra del Señor: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, estoy leyendo en la Biblia, la versión Reina Valera, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, basado en esa palabra,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sea bendita la palabra de nuestro Dios. Entonces, fundados pues en esa palabra, nosotros vamos a desarrollar un tema que le va a dar mucha claridad a su vida, y esa es la intención, que usted aprenda la palabra de Dios. Porque el problema que ha sucedido es que muchas veces pues no se enseña la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Así que yo le voy a compartir a usted este tema que hoy le hemos puesto el nombre de El pecado tiene solución. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, recibe toda gloria, toda alabanza. Bendito es tu nombre por siempre. Damos gracias al Espíritu Santo por esta oportunidad que nos da de poder comunicarnos, aleluya, con nuestros amigos, con nuestra iglesia, y poder sembrar la palabra de Dios en sus corazones, ayudarlos a que ellos entiendan la palabra de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das. Bien, los discípulos estaban convencidos de que la mayor necesidad de toda persona era salvarse del pecado y de la ira de Dios. Escuche bien, del pecado y de la ira de Dios. Entonces, por esa razón, pues ellos consideraron, porque ese fue el mensaje y el plan de Dios, que esa necesidad podía suplirse pues a través de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón pues predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Asimismo el Señor vino a dar buenas noticias. Cristo mismo aseveró en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso significa, ¿verdad?, que no hay esperanza de salvación para nadie sino a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino. Entonces, otra palabra que está en Hechos 10:43 dice, de este, refiriéndose a Jesús, dan testimonio todos los profetas. Los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra lectura en 1 Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, la verdad salvadora se revela es a través, pues, de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos reveló a nosotros la palabra. La compilación de los 66 libros que conforman la palabra de Dios, que es la Biblia, fue revelación del Espíritu Santo, guianza del Espíritu Santo, autor Espíritu Santo. Así que bajo la verdad de la palabra de Dios, nosotros aprendemos la enseñanza fundamental como doctrina del Evangelio. Aprendemos el origen del pecado y la salvación. Aprendemos lo que es la salvación. Aprendemos cómo se logra la salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros para, una vez que tengamos la salvación, cómo cuidarla? ¿Y qué debemos hacer nosotros como hombres para ser salvos? Hablemos entonces un poco acerca del origen del pecado. Leyendo en el libro de Génesis, nosotros nos enteramos allí cuál es el origen del pecado. No se puede hablar de salvación sin antes saber de qué y por qué Dios salva. No se puede hablar de salvación sin antes saber por qué el hombre necesita salvación.
Pues el punto de partida de esta verdad bíblica está basada pues en la enseñanza de la verdad fundamental de la caída del hombre. Mire, subraye eso, la caída del hombre. La enseñanza bíblica es que Dios hizo al hombre bueno, lo hizo inocente y lo hizo puro, a su imagen conforme a su semejanza. Eso está en Génesis 1, del 27 al 31. Usted puede buscar en su Biblia lo que hoy estamos hablando. Otra cosa es que también Dios le dio mandamiento al hombre, a Adán, allí en el huerto del Edén, y le advirtió que moriría si él infringía pues su voluntad y comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Bajo esta amenaza de muerte pues tenía que aceptarse pues por fe, basándose en lo que Dios le había dicho. Bajo esa premisa. Entonces aquí nosotros vemos un principio de la palabra de Dios establecido allí en el huerto del Edén, en lo que respecta pues a la obediencia. Observamos entonces que desde el principio de la historia de la humanidad, pues ha sido ligada a Dios. Desde allí, desde el Génesis, pues la historia de la raza humana ha estado ligada a Dios mediante la fe. Diga conmigo, fe. O sea, mediante la fe. Y la obediencia a la palabra de Dios como la verdad absoluta. Entonces se presenta la vida mediante la fe y la obediencia como el principio pues que rige la relación, en este caso de Adán, en este caso nosotros los hombres, la relación de Adán con Dios en el Edén, entendiéndose por fe pues que la fe es creer en la palabra de Dios y no ponerla por duda. Entonces también se le dio a Adán la orden de Dios como una prueba moral. Otra cosa, se puso delante de él, delante de Adán, una opción consciente y deliberada de creer u obedecer pues a la palabra de Dios, o también pues de ser incrédulo y simplemente pues desobedecer la voluntad de su creador. Mientras Adán creyera la palabra de Dios y la obedeciera, él iba a permanecer con la vida eterna y por supuesto la buena relación con Dios. Ahora, si Adán pecaba, al desobedecer, pues recogería el desastre moral y una cosecha de muerte. ¿Cómo se concibe la caída de Adán? ¿Qué pasó? Bueno, Adán cayó de su estado original por voluntad propia y se rebeló contra Dios y su pecado, lo cual introdujo él en su desobediencia, introdujo a la raza humana el pecado y también la muerte. La muerte es esa separación espiritual de Dios, la que nos liga con Dios. Así que hubo esa separación en ese momento y también la muerte física en el ser humano. Romanos 5:12 dice que como consecuencia del pecado pasó esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Allí entonces sucedió algo que se llama cambio de naturaleza. Esa caída de Adán, dándole oportunidad al pecado para que entrara en su corazón, esa caída del ser humano produjo un cambio en la naturaleza original y con esa naturaleza pecaminosa, pues todos los seres humanos venimos al mundo producto de la desobediencia de Adán y Eva y por eso pues vino la condenación al mundo. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado, de acuerdo a la palabra que leímos aquí en Romanos 5:12, el pecado es un intruso. Porque el pecado
no formó parte del diseño original de Dios en el hombre y se introdujo en el hombre a través de Satanás. Eso lo leemos nosotros en Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 24. Viene pues de Satanás y lo introdujo en el corazón de Eva y por supuesto que Eva pues se lo transmitió a Adán y los dos desobedecieron a Dios. El pecado no fue parte entonces del diseño original de Dios. Si el pecado entró, es que antes pues no estaba, por tanto no pertenece al ser humano. De ahí entonces usted se da cuenta que Dios no es el responsable, que Dios no es el culpable de lo que le sucedió a Adán. Dios fue bien claro con él y lo introdujo al huerto y le dio allí toda la cobertura y le puso allí todo lo que él había creado para que Adán fuera feliz en ese lugar. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí entonces Dios le dejó ese mandamiento. Era uno solo. Era un solo mandamiento que Adán tenía que obedecer. No eran 10, ni 20, ni 15. Era uno solo. Así que él tenía pues esa opción de obedecer o desobedecer a Dios. Entonces, a raíz de esta situación en el hombre, Dios ofrece salvación para esta tragedia que sucedió en el huerto. Ante esta situación, pues el hombre necesitaba salvación. Y esta vino como un regalo de parte de Dios. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir entonces que Dios en su infinito amor nos dio un regalo a la humanidad, para que todo aquel que en él cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que los que no creen en Jesucristo, pues se pierden. Y eso es responsabilidad de usted, mi amigo. Eso es responsabilidad de nosotros. Porque Dios ofreció a su Hijo. Aleluya. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, ¿de qué tiene que salvarse el hombre? Esa es una buena pregunta. Bien, Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mire, subraya la palabra condenación. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Así que en Cristo nosotros tenemos vida. En resumen, hablando entonces de qué tiene que ser salvo el hombre, en resumen, bueno, por su pecado, el hombre fue juzgado en el huerto del Edén. Se emitió juicio sobre él y fue sentenciado y condenado. Sí, porque transgredió la ley de Dios. Y Dios es justo. Entonces el hombre experimentó la desgracia de su vida, la muerte pues espiritual y la muerte física. Entonces, por tanto, debe ser salvo de la condenación. El juez de todo el universo se encargó de juzgarlo y de sentenciarlo. Ahora bien, ¿qué es la condenación? Bueno, viene siendo el resultado de haber sido Adán juzgado, procesado, sentenciado y hallado culpable. Ahora, ¿cómo desaparece pues esa condenación en el hombre? Bueno, por eso hablamos de salvación, por eso se habla también del perdón. Para que quedara libre de culpa de la condenación, Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí está la bendición de Dios. Dios suplió ese regalo para el hombre. Si hoy todavía usted no ha entendido lo que significa pues el sacrificio de Cristo en la cruz, entiéndalo hoy. El regalo que Dios envió
fue su propio Hijo, para que muriera por todos los pecados del mundo, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo para liberar al hombre de ese estado. Al arrepentirse y creer en el Señor y confiar, pues, y confesar su pecado, entonces el hombre recibe perdón, es absuelto por Dios, es perdonado y es justificado. De allí en adelante, pues, el hombre cambia su naturaleza. Ahora no es creación solamente, ahora se convierte en hijo de Dios. Porque al acudir a Cristo en fe, abrir su corazón y reconocer su estado pecaminoso y de condenación, pues entonces en ese momento el hombre se acerca a Dios arrepentido, cree en el Señor y le pide perdón. Cuando el hombre le pide perdón a Dios, esa condenación desaparece, porque Dios lo absuelve. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? Muy sencillo, la salvación es el acto de arrepentimiento del hombre por su pecado y pide perdón. En ese acto es perdonado y es salvo. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Es sacado de ese estado de condenación, y esto solo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Quiere decir entonces que el hombre fue condenado. Por eso nosotros cuando nacemos y venimos a este mundo, venimos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y por eso, sin que nadie nos enseñe a nosotros el pecado, eso está en nosotros. ¿Me entiende? Porque entró en el ser humano. Y por eso es que la humanidad, pues, está condenada. Y la única manera de que la humanidad sea salva es a través de Cristo. El sacrificio que él hizo en la cruz. Aleluya. Los que responden entonces a este llamado del arrepentimiento son perdonados de sus pecados y son absueltos y declarados justos e inocentes, y son nacidos de nuevo y pasan a ser hijos de Dios. La conclusión, en esta mañana, allí, es que Dios ante esta situación nos dio un regalo. El regalo se llama Jesucristo. Por eso, cuando leímos allí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, ante esta situación entonces Dios mostró su amor. Qué lindo que Dios haya mostrado su amor para con la humanidad, su misericordia, su bondad, su gracia. Usted no se salva por buenas obras. Usted se salva por la decisión que tomó Cristo de obedecer al Padre y cumplir el plan de salvación de Dios. Porque el plan se cumplió en la cruz. Allí en la cruz hubo derramamiento de sangre, fue un sacrificio. ¿Qué pasó allí? Que Jesucristo vino ofreciendo vida. Él vino ofreciendo perdón. Vino ofreciendo la gracia de Dios, la justicia de Dios. Y allí Cristo nos reconcilió en la cruz. Y por eso hablamos de salvación. Porque el sacrificio de Cristo es salvación. Bendito sea Dios. Bien, hoy Dios te ofrece la oportunidad de salvación. Este acto de obediencia te da vida. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que aquí no hay reencarnación. Esa es la mentira del diablo. Lo que hay es resurrección. Alabado sea Dios. Cristo murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Amigo que me escuchas hoy, espero que tú hayas entendido lo que significa el pecado, por qué el hombre está condenado, por qué hablamos de condenación, por qué hablamos de salvación, por qué hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. No es a través de una religión, no es a través
de que tú te inclines ante una imagen, porque eso es idolatría y eso es abominación a Dios. Acude a Él. Él extendió sus brazos en la cruz para morir por ti y por mí. Bendito sea Dios. En Cristo tenemos entonces garantizada la vida y sobre todo la vida eterna. Tú escoges hoy si permaneces en condenación y ser librado del pecado y de la muerte, o te apoderas hoy de la vida eterna. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, pues tú has ganado. Tú has ganado la vida eterna. El amor de Dios es derramado en tu corazón. Eres redimido por su sangre y tus pecados son perdonados. Eres salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Eres libre de condenación y la ira de Dios no está sobre ti. Eres justificado y reconciliado con Dios. Pasas a ser una nueva criatura, hijo de Dios. Pasas a ser hijo de Dios. Ahora pues puedes orar con libertad. Ahora puedes acercarte a Dios, a la presencia de Dios, buscando su misericordia y su oportuno socorro. Ahora puedes disfrutar de la vida eterna delante de Dios. Ahora usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted tiene vida eterna. Yo quiero leerte rápidamente antes de culminar, pues, palabras que dijo Jesucristo con respecto a Él, a la salvación y a los que creen en Él. Fíjate, Juan 5:9 dice que los que creen en su palabra, aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que sucede, que tú eres sacado de muerte a vida. En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. No os maravilléis, dice el Señor en Juan 5:28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El versículo 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Viene una resurrección. Entonces, la humanidad está pasando por situaciones difíciles donde aquí lo que vale es la vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios tiene un plan de salvación para ti y tiene un propósito para con tu vida. Simple y llanamente ábrele tu corazón al Señor. Yo quiero hacer una oración por ti, amigo, que me escuchas. Habiendo entendido lo que hemos enseñado en esta mañana, quiero por favor ayudarte a hacer una oración, porque la Biblia dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así que en esta hora pues se trata de aceptarlo como tu Salvador personal. Yo te invito en esta preciosa mañana a que tú abras tu corazón, reconozcas tu estado de condenación y que necesitas salvación. Ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz, pero esta verdad hoy tú la estás aprendiendo. Así que ábrele tu corazón al Señor, dispón tu corazón para Cristo, entrégate a Él y de ahí en adelante todas las promesas de Dios están sobre tu vida. Hagamos esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora por haberme enseñado esta palabra. Señor, me acerco a ti arrepentido y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que necesito salvación. Señor, te confieso como mi Salvador personal, te confieso como mi Señor. Padre, perdona mis pecados.
Dios mío, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. En esta hora quiero orar por ti. Señor Padre, bendice a estas personas, Dios mío, que han abierto su corazón y que han entendido lo que significa esa naturaleza caída y pecaminosa. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Bendíceles, Padre. Bendíceles, Señor, y que tu Espíritu Santo los guíe en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue a Cristo. Después de esta decisión, busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios, donde el amor de Dios esté allí en cada persona, porque allí tú vas a recibir más amor de Dios. Allí vas a ser instruido por la palabra de Dios y nunca más te vas a apartar de la verdad de la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dios te bendiga y Dios te guarde.